bendice. Que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos acompañándole y dándole la bienvenida a su programa Reflexión en este viernes 17 de septiembre. Es un gusto, como siempre, poderle acompañar, llegar a la intimidad de su hogar, de su oficina, donde quiera que usted nos sintonice. Bienvenidos. Esperamos, como siempre, ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva oportunidad, nueva edición, cerrando una semana casi en el viernes, ya viernes 17. Qué bueno saber de que Dios está con nosotros, que su vara y su cayado nos infunden aliento, y le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que ya están compartiendo la transmisión a través de las fanpages en Facebook. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Dios es galardonador de los que le buscan, y qué bueno poder presentarnos delante de ustedes a través de estos micrófonos, a través de Radio Restauración. A todos los oyentes también, Mari, le damos un cordial saludo. Así es, por supuesto, usted que nos sintoniza a través de la fanpage quizás de algún Facebook, de Melvin López, de Elin San Miguel, de los 1450M. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en sintonía de cualquier plataforma, y también a usted que lo hace a través de Restauración 1450M, que están ahí en sintonía. A lo mejor muchos de ustedes en los quehaceres del hogar, las amas de casa, y ahí están en sintonía de la radio. Qué bueno, para nosotros es una gran bendición en el que ustedes estén ahí siempre sintonizando este programa de reflexión. Esperamos, como siempre, ser de bendición. Así que un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente. Ese es nuestro mayor deseo. Esperamos que ustedes también puedan tener un fin de semana siempre buscando la presencia de Dios, agradable para su familia, compartiendo con cada uno de sus hijos, y sobre todas las cosas que Dios ministre a través de las diferentes congregaciones, diferentes cultos donde podamos congregarnos. Por supuesto, una iglesia cristocéntrica donde la palabra de Dios se haga manifiesta para nuestras vidas, y en el trabajo celular pues no se diga, que tengamos todos éxitos en esas reuniones familiares, células juveniles, a darle con todo, como dicen, para poder anunciar la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Gracias por estar con nosotros, amados hermanos. Quiero en este momento compartir de una vez el versículo de la palabra de Dios. Gracias por estar siempre pendientes en esta sintonía a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias a la fanpage de Elin San Miguel presentamos el versículo para este día, un versículo, Mari, muy conocido, basado en Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchas cosas que podemos decir de este versículo, pero nos vamos a tratar de resumirlos en dos aspectos. Primero, busquen la paz con todos, y segundo, pues la santidad. Hablando de la paz con todos, hay veces, Mari, en el trabajo, tal vez tenemos momentos tensos, no nos gusta quizás que nos digan algo, o nosotros mal informamos a otra persona, y cuando empiezan esos roces, ahí ya no hay paz. Ya no hay paz en nuestro corazón. Y ahorita el versículo nos llama, el versículo del día nos dice: busquen la paz con todos, no con algunos, con todos. Entonces ahí viene, ¿verdad?, cómo este versículo entra en una complicación. Así es, no, y es que la verdad que esto es parte de la vida. Nosotros vamos a nuestro trabajo o en el hogar, donde quiera que nosotros vayamos, quizás en algún momento nos vamos a ver nos vamos a enfrentar quizás con una situación así. A veces quizás nosotros podamos cometer algún error, o a veces también otras personas pueden hacerlo hacia nosotros.
Pero independientemente de cómo sea, nosotros debemos de procurar buscar esa paz, estar siempre en armonía, que es lo que Dios nos manda. Y por eso el Señor dice en su palabra que nosotros debemos de perdonar a aquel que nos ofende. Si es el caso suyo, que le han ofendido, a usted le han hecho algo y usted dice, no, es que yo no fui el que ofendí, pero ahí está esa raíz de amargura o el resentimiento, quizás no una raíz de amargura, pero hay un resentimiento y eso no nos deja tener paz. Cuando vemos a esa persona, sentimos como que vemos, ay, ahí viene y es como se convierte como un enemigo y esa persona fue la que me puso el dedo, dice muchas veces, o esa persona fue la que me insultó, me puso en mal. Entonces, la verdad es que vamos a estar en momentos así muchas veces, pero lo que nosotros debemos procurar, pues la verdad es buscar la paz. Si alguien le ofendió o usted ofendió, pidamos perdón. Si, aunque le hayan ofendido a usted, pues salude siempre a esa persona, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener paz en el corazón. Cuando nosotros decimos, no, es que él fue el que me ofendió, él tiene que pedirme perdón, jamás vamos a encontrar paz. Aunque alguien le haya ofendido a usted, usted debe de procurar siempre sentir el amor de Dios y decir, no, la verdad es que yo también cometo errores, yo también he fallado a otras personas, así que voy a poner de mi parte, voy a saludar a esa persona aunque me ha ofendido. ¿Y sabe qué? Cuando usted hace eso, aquella otra persona analiza, reflexiona y dice, no, la verdad estuvo mal lo que hice. Y es ahí cuando vuelve la armonía, cuando vuelve la paz. Eso es lo que debemos de procurar. El problema se da cuando nuestros países latinoamericanos están más acostumbrados a la ley del talión. Así. ¿Y cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Me dio y yo le voy a dar dos, dicen. Entonces, ahí es donde los principios cristianos deben empezar a florecer en nuestra vida. Los frutos. ¿Por qué? Porque el versículo nos recuerda dos aspectos. Ahorita llevamos el primero, el de buscar la paz con todos, pero también dice buscar la santidad de Dios. Es decir, que Dios está con nosotros, que Dios puede ayudarnos a controlar. Las personas dicen, miren, cuente hasta 10, algunos no, cuentan hasta 20, pero no se controlan. El problema está en que no hemos buscado que sea Dios el que ministre nuestras vidas a través con su Espíritu Santo. El versículo nos recuerda, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿de qué nos está hablando estos elementos? Nos habla en primer lugar de que si buscamos la paz y la santidad de Dios, en segundo lugar, vamos a ver su presencia. O sea que está poniendo condiciones para ver presencia de Dios. Es importante notar que cada uno de nosotros dependamos totalmente de la cobertura de Dios para perdonar a los demás las ofensas y también para guardar la santidad de Dios. Así es, ¿no? Y es que esto va de la mano, amados hermanos. La verdad es que nosotros tenemos que tratar de tener esa santidad. Y es que imagínense ustedes, solamente con pensar, no, es que yo me santifico para el Señor, yo trato de agradarle a Dios cada día, de hacer su voluntad, apartarme del pecado. Pero ¿qué pasa si usted tiene enemistad con alguien? No, la verdad es que esto va de la mano. No podemos decir, no, yo voy a estar en santidad apartándome del pecado y sintiendo raíces de amargura con otra persona. No, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, es porque entra todo en la vida de nosotros cuando nosotros queremos estar bien delante del Señor. O sea, santificación es todo nuestro ser y en todos los ámbitos, no solamente apartarnos del pecado, sino procurar tener la paz. Ahí realmente vamos a estar en santidad. La Biblia dice que con raíces de amargura no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Eso significa que entonces si hay algo ahí que no nos deja estar en paz, es porque nosotros necesitamos realmente santificarnos más, pedirle al Señor de su ayuda, de su guianza, que nos ayude a hacer su voluntad, nos ayude a ser moldeados, porque a veces nosotros podemos tener algo, nosotros pensamos que estamos bien delante del Señor, pero realmente quizás hay algo que moldear y es lo que debemos de decir al Señor. Señor, ayúdame, moldea mi carácter, moldea la manera de vivir. Si no está bien delante de ti, ayúdame, Señor. Tú sabes, tú me conoces y debemos de someternos a la voluntad del Señor. Y ahí vamos a estar en santidad. Ahí el Señor nos va a ayudar y vamos a ver el rostro del Señor. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Él no es un tirano que nos va a dejar simplemente
ahí a la deriva, sino Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él nos va a ayudar para que demostremos perdón, para que busquemos su santidad. No estamos solos. Así que a cumplir este versículo de la palabra de nuestro Dios. Compartimos, gracias a la fanpage en Restauración 1450, la frase para este día. Sé paciente y en medio de los problemas encontrarás la paz de Cristo. Un hábito, Mari, que muchas veces cuesta en todas las áreas ser paciente, porque hay veces nosotros nos desesperamos, hay veces no logramos una presión de equipo, no logramos una presión simplemente por que estamos acostumbrados a que queremos todo ya, necesitamos todo ya. Entonces esa algarabía nos lleva a pensar de que el ser humano en sí mismo no es paciente. Pero aquí ahora en esta frase encontramos que la paciencia, como dice esa frase, es la madre de la ciencia. Pero ¿en qué sentido? De que aquel que es paciente logra comprender que a través de la paciencia va a desarrollar muchos elementos importantes para su vida. Así es, por supuesto. Y es que nosotros debemos siempre de saber esta verdad, que si nosotros buscamos del Señor, si nosotros buscamos de su guianza, pues el Señor nos va a ayudar y vamos a tener siempre esa paz. Si tenemos esa paciencia, imagínense, en medio de un problema, nosotros vamos a tratar de tener esa paciencia, esperar en el Señor, y es ahí cuando vamos a tener paz. Pero cuando nosotros nos encontramos en medio de un problema y estamos impacientes, porque este mundo así nos ha enseñado a ser impacientes, este mundo nos enseña a que debemos de tener las cosas instantáneamente. Es ahí cuando no tenemos paz, cuando decimos, no, es que yo quiero que el Señor me sane ya, yo quiero que el Señor obre en la vida de mi familiar ya. Entonces, y no tenemos esa paz, no tenemos esa tranquilidad, porque nos apartamos de la confianza del Señor. Se nos olvida que Él tiene todo bajo control, que realmente Él sabe qué está haciendo con nuestra vida o con nuestra familia o con algo en nuestro diario vivir. Entonces se nos olvida, y eso debemos de tenerlo siempre en nuestra mente, saber que debemos de ser pacientes, porque a Dios no se le escapa nada de sus manos, a Él no se le sale nada de control. Así que le invitamos en esta mañana, sea paciente y usted va a encontrar la paz de Cristo. Cuando nosotros encontramos esa confianza en el Señor, pues es ahí cuando nos sentimos tranquilos, sentimos paz en nuestro corazón. Si usted tiene problemas quizás en su trabajo, si usted está enfrentando alguna situación económica o alguna situación en su vida, usted tenga paciencia. Usted sabe que usted es un hijo de Dios. Y lo que nosotros debemos de hacer es estar haciendo la voluntad del Señor. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está tratando de hacer bien las cosas, entonces usted espere en el Señor, sea paciente. Pero a veces si usted está haciendo pues algo que no está bien, no está caminando correctamente delante del Señor, también puede hacer esa otra situación, y por eso quizás hay tribulación en su vida. Pero de lo contrario, si usted está en el Señor haciendo su voluntad y le está pasando algo malo, alguna situación adversa en su vida, pues entonces solamente sea paciente y usted va a tener la paz de Cristo en su corazón, porque usted va a decir, no, realmente yo estoy en la voluntad del Señor y Él sabe qué está haciendo con mi vida. Él sabe para qué me está preparando, Él sabe por qué me ha permitido estar en este horno. Y así que voy a descansar en el Señor. Esa debe de ser nuestra manera de pensar cada día si estamos enfrentando alguna situación. Ser paciente, eso es lo que debemos de hacer. Bueno, a practicar la paciencia. La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire qué precioso. Así que a practicar la paciencia. Le recordamos rápido a toda la audiencia, a todos los que nos sintonizan a través de la radio y a través de las fanpages en Facebook, redes sociales. Les recuerdo en este momento la frase de este día. Sé paciente y en medio de los problemas encontrarás la paz de Cristo. Encontremos la paz de Cristo. ¿Cómo? Siendo pacientes. Gracias por estar con nosotros. Hemos compartido el versículo de este día, la frase para este día. Vamos a invitar también a todos los oyentes a que se identifiquen con cada uno de
estas transmisiones que estamos realizando. Estamos transmitiendo en la red social de Twitter, en nuestros canales habituales en YouTube y también en nuestra fanpage en Facebook, pero también a través de Radio Restauración. Invitamos a todas las personas para que puedan comunicarse con nosotros. Queremos orar también por cada una de esas necesidades. Sí, amén, por supuesto. Así que le invitamos a que usted nos deje su comentario, déjenos también su petición a través de esa plataforma que usted nos esté sintonizando. Ahí escríbanos. Usted que lo hace a través de la radio, pues le invitamos a que nos pueda escribir a través del WhatsApp 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir entonces el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que están siempre pendientes del poder recibir el consejo, la administración de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea el que ministre nuestras vidas, hable a nuestro corazón para poder seguir desarrollando esta serie de Pablo, el evangelizador, bajo el tema La defensa de Pablo. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por estar con nosotros a través de esta edición, a través de estas cabinas de radio. Tu mano nos sostiene, tu misericordia está para con cada una de nuestras vidas. Gracias te damos por enriquecernos a través de tu verdad. Gracias porque vemos la luz de un nuevo amanecer. Y ahora permítenos, Padre Celestial, desarrollar este tema en esta serie. Permítenos aprender más del corazón de tu palabra. Permítenos ampliar, Señor, esa sabiduría que solamente tú das, sabiendo que el principio de la sabiduría está en el temor hacia ti. Háblanos en este momento que tanto estamos necesitados de escuchar tu palabra, tu dulce voz. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, quiero hablar bajo el tema la defensa de Pablo. Ese es el tema, la defensa de Pablo. El día de ayer mencionábamos cómo Pablo, Bernabé, llegó a dar cuentas, en primer lugar, a la iglesia de Antioquía, que es donde ellos dependían, y que por algún tiempo ellos decidieron congregarse, es decir, decidieron recibir para posteriormente llegar a dar más bendición a todas las personas que habían de escuchar el mensaje de Dios. Eso estuvimos hablando el día de ayer. Ahora quiero que meditemos en el capítulo número 15 de este libro de los Hechos, donde encontraremos unos detalles que llaman mucho la atención, en que unas personas se presentan a la iglesia de Antioquía para hacer ver, según ellos, algunos errores que dentro de la gentilidad se estaban cometiendo. Esto llevó a Pablo y Bernabé a ir a la iglesia principal, que era la iglesia de Jerusalén en aquella época, donde estaban otras autoridades apostólicas que dependían constantemente de la cobertura de dicha iglesia. Estaban entre ellos los apóstoles que se le desglosa como personajes principales. Estaban específicamente Pedro, Simón Pedro, estaba también el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de Santiago, que también se le da el nombre de Jacobo. Y entre otras autoridades aparecen también Silas y otros personajes de renombre que de aquí en adelante van a hacer compañía precisamente en el campo misionero. Teniendo en cuenta ese detalle, vamos al versículo número 15, versículo número 1, capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, dice la escritura, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga, se presentan unos judeocristianos donde enseñaban precisamente a los hermanos de esta comunidad de Antioquía que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, ellos no podían ser salvos. Aquí encontramos un detalle interesante que llama poderosamente la atención, porque según el libro de los Hechos, en este capítulo 15, desde el inicio de la iglesia cristiana, se enfrentaron con diferencias dogmáticas en asuntos de religión. Pero la iglesia supo discutir aquellos conflictos, negociar una postura favorable y buscar la solución bilateral para todas las partes. Pero esto era el nivel institucional donde se llegaron a resolver varios problemas y de manera individual frente a los roces que ya algunos apóstoles presentaban.
los problemas de la iglesia en general los resuelve la organización. Ese es el punto. Por eso yo hablaba el día de ayer cuán importante es que dependamos de una persona para poder rendir cuentas. No hay llaneros solitarios, sino debemos depender de una cobertura, de una misión espiritual. Ahora bien, aparece en escena este grupo de fariseos que le dicen a aquellos hermanos de la iglesia. Entonces algunos que venían de Judea, dice el versículo número 1 que aparece en pantalla, si ustedes no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, entonces no van a poder ser salvos. Judío-cristianos procedentes de Judea les decían a aquellos gentiles de Antioquía que tenían que circuncidarse para obtener la salvación. Realmente lo que buscaban ellos era proselitismo. Proselitismo para los gentiles, para que el primero hicieran judíos y luego cristianos. El legalismo pone las obras como medio de salvación. La salvación es gratuita, costa un alto precio. Es que sí, no es gratis. Alguien pagó por ese precio y es nuestro Señor Jesucristo. Inalcanzable para cualquier pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios pagó el precio. Él fue imputado por nuestro pecado. Como creyentes, como iglesia cristiana, como familia, como matrimonio, debemos estar siempre preparados. Aunque todo marche viento en popa, aunque todo marche muy bien, ante alguna tormenta o viento contrario que se levante para traernos problemas, siempre van a resurgir. Es decir, cuando la iglesia va caminando bonito, mire qué precioso cómo los apóstoles sirvieron a la gentilidad, mencionaron el mensaje del evangelio allá en Chipre, también llevaron el evangelio a todas estas personas, a judío-cristianos, también a la iglesia de Roma y a muchas personas, como lo hemos visto en este libro de los Hechos. Pero siempre que la iglesia está caminando bien, va a venir una situación. Van a venir conflictos, van a venir problemas. La iglesia de Antioquía estaba muy tranquila, desarrollando una agenda misionera para ganar a todas aquellas personas gentiles para Jesucristo. Pero ahí llegó un grupo de Jerusalén para crear problemas. Siempre van a haber personas que resultan bajo un legalismo, bajo no una autoconfianza en Dios, sino en una autoconfianza para sí mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero citarle lo que dice el versículo número 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso. ¿Con qué no estaban de acuerdo? No estaban de acuerdo que para poder ser salvos tenían que circuncidarse. No, es que la circuncisión, ya lo he explicado en este programa de reflexión, solo voy a resumirlo con esto, no tiene nada que ver con la salvación. Entonces dice que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y Bernabé de una manera respetuosa que fueran a Jerusalén, que recuerden que era la iglesia principal, la de Jerusalén, y que tratarán de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia de dicha ciudad. Pablo y Bernabé pusieron en camino, pusieron diligencia, obedecieron, se sujetaron, aun y cuando estas personas estaban actuando mal. Aún con todo y eso, ellos se sujetaron y llevaron el problema a la iglesia de Jerusalén. Para Pablo y Bernabé era muy fácil resolver este problema. La salvación no tiene nada que ver precisamente con la circuncisión. Pero vaya, ellos tomaron la palabra, aquellas personas retornan a la iglesia de Jerusalén, llevan el problema, se ponen de camino y algunos otros seguidores de esa iglesia les acompañaron. Eso específicamente lo que está diciendo el versículo número 2 del capítulo número 15 del libro de los Hechos. Pablo y Bernabé no compartían, el aplicar a los gentiles la práctica religiosa de la circuncisión, que era rutinaria precisamente para los judíos, pero una carga para los gentiles, y argumentaron con ellos. O sea, el problema es que ellos argumentaban y se dispuso que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén para tener una reunión con la alta jerarquía apostólica y el gobierno de los ancianos. Oiga, aquí veo una sujeción, porque Pablo, que dependía mucho de Dios, y Bernabé,
que Dios los ha respaldado en todos los viajes misioneros. Dios los había respaldado. Ellos mismos podían tomar una determinación ahí, punto final, y se acabó. Esto es así. Pero ellos se sujetan y llevan su problema, ese problema que están presentando. Ciertos judíos ortodoxos estaban presentando ese problema para que lo llevaran a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía los ayudó precisamente en comparecer. Tomaron la ruta por Fenicia, por Samaria, y dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 3 y 4, que mientras viajaban, dieron testimonio de la conversión de los gentiles. Que mire, mientras ellos llevaban el problema a la iglesia de Jerusalén, Pablo y Bernabé siempre aprovechaban para predicar la palabra de Dios. Mostraron cómo la conversión llegaba a los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, lo que para ellos era un problema, ellos lo vieron como una puerta grande y eficaz para predicar la palabra de Dios. Ellos siguieron martillando, iban de regreso, estaban en Antioquía y se fueron a la iglesia de Jerusalén para presentar el problema y llegar a un común acuerdo. Pero antes de llegar, pasaron por algunas ciudades y ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Oiga, qué interesante, porque mientras viajaban, dieron testimonio de la conversión, de lo que Dios estaba haciendo en aquella iglesia precisamente de la gentilidad. Ahora vea esto, el versículo número 3. En su camino a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Dice que se gozaron. ¡Qué bueno! Están contando, están aprovechando el tiempo. Pablo y Bernabé, de un problema está resurgiendo más personas conocedoras del amor de Dios. Es que Dios permite todas las cosas. Es que Dios está permitiendo y permite todas las cosas, aunque para nosotros parece que aquí van a haber problemas, aquí van a haber roces. Sí, habían roces, habían problemas, pero eso no le quitaba a Pablo su objetivo, no le quitaba a Pablo precisamente lo que Dios lo había mandado a hacer. Y llegados a Jerusalén, dice el versículo 4, llegan a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refiriéndose a todas las cosas que Dios había hecho con ellos, dice el versículo 4, tan pronto el dúo misionero fue recibido por la iglesia de Jerusalén y el liderazgo institucional, dieron testimonio de la obra de Dios a aquellos gentiles, informaron del trabajo espiritual que habían realizado, en fin, presentaron todo el informe de lo que Dios había hecho con ellos. Pero dice la escritura, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos, oiga cómo lo está diciendo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí cito Hechos capítulo 15, versículo número 5. Es exactamente el problema por el cual Pablo y Bernabé han llegado y tratar de resolver. La oposición continuó en contra del trabajo entre los gentiles por parte de algunos de la secta de los fariseos. Aquellos fariseos ahora eran judeocristianos, trataban de imponer una cultura religiosa sobre los nuevos conversos. La obra de Jesucristo por medio de la iglesia siempre enfrentará oposición. ¿Me está escuchando? La iglesia de Jesucristo siempre enfrentará oposición. Uno pudiera decir, bueno, y que no están viendo que se están convirtiendo, y que no están viendo que están juntos alegrándose bajo un mismo Dios. Sí, pero siempre van a haber personas que no van a ver con los ojos de la fe. Siempre van a haber personas que lo que quieren es un ritual religioso. Personas como los fariseos se habían levantado para decirles, no, 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 no. Ellos no han sido salvos porque tienen que circuncidarse. La obra de Jesucristo tiene precisamente a la iglesia que enfrentará oposición. La iglesia tiene un mensaje, no conformismo,
frente al conformismo del mundo, de ser radical frente al liberalismo del mundo, de vivir una vida santa frente a la falta de valores que el mundo está presentando. Eso me hace pensar que el punto número 2, ahora ellos han llegado a la iglesia de Jerusalén, han presentado el informe. Aquellos fariseos también han dado continuidad. Ahora viene el testimonio de una autoridad de aquella de iglesia en Jerusalén. El primero que da su discurso o que habla es Pedro. Y dice el versículo número 7 del capítulo 15. Y después de mucha discusión, mire, o sea que estos estaban discutiendo, los fariseos. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Yo he sido testigo, voy a parafrasear lo que está diciendo, yo he sido testigo de que Dios también ha reservado para los gentiles esta bendición de ser salvos. Simón Pedro toma su turno, ya que la discusión fue acalorada, empezó a crecer, recordó a todos que él fue el instrumento para llegar primero a los gentiles y predicarle el evangelio. Él señaló que los gentiles también recibieron el mismo Espíritu Santo, al igual que ellos, porque sus corazones fueron limpios por la fe. Eso lo dice en el libro de los Hechos, específicamente capítulo 15, versículo número 9. Pedro, al hablar, lo que les está diciendo es: miren, yo también compartí el evangelio a la gentilidad, y Dios habló, y Dios restauró, y Dios convirtió. Pedro no pudo olvidarse de su experiencia en la casa de Cornelio, aquel centurión en Cesarea, en una ciudad marítima. Y eso lo narra el libro de los Hechos, capítulo número 10, cuando este y su familia se convirtieron a Jesucristo y por primera vez el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Oiga, qué importante. Pedro ahora, con una interrogante, exhortó a los que procedían de la secta de los fariseos a no imponer el yugo del legalismo difícil de llevar ellos y sus antecesores. Todos los extremos, y este es el punto, son malos, sean de derecha o sean de izquierda. Todos los extremos son malos. ¿Qué está haciendo Pedro? Lo que está haciendo es aclarando que también para los gentiles había bendición de parte de Dios. La inclusión de Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, lo que les está diciendo Pedro es: miren, para mí la salvación para judíos y gentiles es un asunto de gracia divina, no es un asunto de ley. La salvación del ser humano fue una iniciativa de Dios, conferida por el Señor Jesucristo. Nada ni nadie fuera de Jesús podía salvar a unos y a otros. Pedro afirma estas palabras: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación, este es el dato, es presente para el que ha creído, pero es futura para el que persevera, y habla de la perseverancia de los santos. Ambos grupos, judíos y gentiles, tenían la misma necesidad de salvación. Es que todas las personas necesitan la salvación. Jesús en su muerte vicaria murió por los pecados de la humanidad, por el pecado de cada ser humano, por todos nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades y por nosotros Él se hizo pecado, sin conocer el pecado y sin haber pecado nunca. Él se hizo pecado. Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 10, nos dice que solo la gracia se recibe por la fe. Así lo vemos en dos versiones bíblicas, porque por su gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de nuestro Dios. Oiga, qué interesante. Entonces, en las palabras específicamente de Pedro,
el líder principal o uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén estaba aclarando que los gentiles no necesitaban circuncidarse, que la obra de Dios había sido hecha y que Dios tenía todo bajo su perfecto control en cada uno de sus vidas. Ahora veamos este detalle específicamente, que cada una de estas personas tienen un testimonio. Habló Pedro, ahora va a hablar Bernabé y Pablo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales, maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí cito libro de los Hechos, capítulo 15, versículo número 12. Es de notarse que nuevamente se regresa al orden. Bernabé y Pablo, ya que el primero fue el misionero. Recuerde que Bernabé inició esta misión, enviado por la iglesia de Jerusalén para desarrollar la obra de Antioquía. El testimonio de los apóstoles, Pablo y Bernabé, fue el mismo del principio. Hablaron de señales y hablaron de maravillas por parte de Dios para la gentilidad, para aquellas personas, los gentiles. Lo que Jesucristo hace en las personas es más importante que quiénes son las personas. El mundo necesita ver y estar consciente de las señales, de las maravillas de Jesucristo. Cuando los argumentos no son suficientes, la experiencia es más que suficiente. Es decir, lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros, cómo nosotros hemos sido transformados, lo que Cristo ha hecho espiritualmente en tu vida, es un testimonio mayor que el conocimiento teológico que puedas tener acerca de Cristo. Luego Santiago va a tomar la palabra, el hermano de Jesús. Estoy hablando de Jacobo. Santiago toma la palabra y va a citar algunos detalles importantes y dice estas palabras. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, es decir, después de que Pablo y Bernabé han dado su testimonio, ahora habla Jacobo, Santiago, y dice estas palabras. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un buen pueblo para su nombre. Notemos en este momento, en este discurso, que Jacobo alude a Simón por su nombre hebreo y sostiene el testimonio de Simón Pedro en favor de los gentiles. Luego corroboró que esto estaba de acuerdo con los que escribieron precisamente los profetas. Aquí se nos enseña entonces que toda posición doctrinal, toda posición dogmática, y me gusta más la palabra doctrinal, debe de estar apoyada en la Biblia. Es que las iglesias no pueden agarrar a su antojo sus decisiones. Hay una doctrina, debe de establecerse una doctrina. Bueno, no debe de establecerse, está establecida a través de la palabra de Dios. Muchas veces los prejuicios hacen que muchos rechacen la gracia, rechacen la misericordia, rechacen el amor de Jesucristo para con otros seres humanos. La expiación exigida de Dios, por un lado, su amor hacia el ser humano, por otro lado, exigía también su juicio ante el ser humano, pero solo en Jesucristo se podía cumplir el perdón de los pecados. Dios no obliga. Dios no estaba obligado a salvarnos. Ese es el punto. Él nos salvó a los ángeles caídos, pero por amor a nosotros, el Padre Celestial decidió que su Hijo, ayudado por el Espíritu Santo, viviese una vida de obediencia completa y una vida de sufrimiento completo desde que nació. El solo hecho de que Dios vistiese el uniforme humano era ya un sufrimiento. Mediante su muerte vicaria, Jesús fue nuestro sustituto, llegando sobre él nuestro pecado. Siendo él sin pecado, sin mancha, sin arruga, él se ofreció a un mundo perdido, necesitado de perdón, de reconciliación para la salvación. Tenemos que verlo con los ojos del Espíritu Santo. Cada creyente debemos transformarnos en un tratado de la gracia, de la fe de Jesucristo. Y ahora viene
el detalle que quiero destacarle que Jacob está mencionando. Dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 19. Veamos el dictamen, el veredicto de Santiago, otra autoridad de Jerusalén. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Lo que les está diciendo, yo no juzgo, pero yo sí digo, dice Santiago, que no se obligue a los gentiles a circuncidarse. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está resumiendo. Después de callar a la multitud, Jacobo, el justo, hermano de Jesús de Nazaret por parte de madre, asumió su postura presidencial. Recuerde que él era uno de los principales de la iglesia en Jerusalén. Él había escuchado todos los argumentos a favor y en contra, los testimonios entre los gentiles. Jacob entonces dictó que dejaran quietos a los gentiles para que se les enviara una misiva, una carta. Decidieron escribir, redactar una carta para que ellos también no dieran y dieran seguimiento a algunas prohibiciones. Basta que se les escriba, dice Santiago, que se aparten de las contaminaciones a los ídolos, de fornicación, de no comer carne de animales estrangulados, ahogados, ni tampoco de sangre. Eso es el dictamen, el veredicto de Santiago. Note, hay que recordar que desde hace mucho tiempo en esos mismos pueblos, decía él, y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas, decía Santiago. Santiago, que ahora lo vemos como un personaje que ha desarrollado una vida espiritual muy sólida, una madurez extraordinaria, una ascensión de cohete, voy a decirlo. Porque antes no creía en Jesús, no creía en su hermano. Ahora lo vemos como un líder principal. Ahora, ¿de qué nos habla esto? De que a través del dictamen, a través del veredicto, a través de la inclusión de muchos comentarios de Pablo, Bernabé, aún de los mismos fariseos, también ha hablado Pedro, ahora ya habló Santiago. Entonces se lleva a una decisión este detalle. ¿Y cuál era la decisión? Versículo número 22. Entonces pareció bien a los apóstoles. Mire qué tremendo. Ahí lo está diciendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. O sea, ¿qué hacen acá? Toman la decisión. La iglesia de Jerusalén envió a 2 delegados hasta la iglesia de Antioquía. ¿Y cuáles eran los delegados? Barsabás, hijo del padre, que significa, y a Silas, que significa también algo así como selva o del bosque. El nombre Silas solo se emplea en el libro de los Hechos, pero en Primera de Pedro y en las epístolas de Pablo es llamado Silvano. En el libro de los Hechos, Silas posteriormente sería un asociado o un compañero de misiones de Pablo específicamente. Ahora bien, después de dar toda esa decisión, recuerde que ha hablado Pedro, ha hablado Santiago, ha hablado también aún hasta los fariseos judío-cristianos, y ahora Pablo y Bernabé toman una decisión. ¿Sabe qué veo ahí? Veo opiniones diferentes, pero toman una decisión. Hay personas que en asambleas cuesta hacerles entender, cuesta llevarlos a un común acuerdo. Ellos no. Decidieron. ¿Cuál era la decisión? Bueno, la decisión es la siguiente. Ya les voy a mencionar los versículos donde ellos exponen la carta, porque Lucas nos da la carta que ellos enviaron a la iglesia de Antioquía con Barsabás, con Silas, con Pablo y con Bernabé. Ahora bien, quiero destacar este detalle interesante. ¿Cuán importante es llegar a un común acuerdo? Cuando hay desacuerdos, hay que ponernos de acuerdo. Todas las personas debemos de depender de la cobertura del Espíritu Santo. Ahora, el comunicado iba en 3 objetivos. O si usted me lo permite, llevan en primer lugar los remitentes.
los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Llevan los destinatarios, es decir, los de la gentilidad que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. A ellos iba dirigida esta carta. Y el cuerpo de la carta, que presenta específicamente el libro de los Hechos, ahora le doy los versículos para que usted los analice, están registrados desde el capítulo 15, versículos 23 al 29. Y quiero leerles parte de lo que esa carta dice en un lenguaje de la traducción actual. Nosotros los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Oiga, ahí están sellando la carta. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Oiga, qué interesante. La carta refleja cómo algunos de la iglesia de Jerusalén habían llegado a la iglesia de Antioquía sin haber sido autorizados. Y fueron ellos a perturbar a esos creyentes, enfatizando que la circuncisión y que tenían que guardar la ley y que tenían que circuncidarse. A Pablo y Bernabé se les describe como hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A este le acompañaba Judas y Silas específicamente como delegados de la iglesia de Jerusalén. Cuando se entregó y se leyó la carta, los miembros de la iglesia de Antioquía, dice el versículo 31 del capítulo 15, que se regocijaron por aquella consolación que la carta llevaba. Así quedaron Judas y Silas como delegados o representantes de la iglesia de Jerusalén, y al cumplir el tiempo de su asignación, retornaron a la iglesia madre, es decir, la iglesia de Jerusalén. Pero Silas decidió integrarse y continuar con el ministerio que Pablo y Bernabé tenían como viaje misionero. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros y muchos más que ellos iban ganando. La tarea de anunciar el evangelio o evangelizar no es de unos cuantos, no es del pastor, no es del ministerio tal, es la labor y la responsabilidad de todos los creyentes. La asignación de la gran comisión pascual es para toda la iglesia, es para todas las personas que hemos recibido el mensaje de salvación. Mateo capítulo 28, versículo 19 declara: ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es un imperativo individual y colectivo. El dúo misionero de Pablo y Bernabé continuaría por ahora trabajando juntos, pero eventualmente entre ellos habría una ruptura, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, si no mal recuerdo, el día lunes, donde ellos van a tener unas diferencias. Pero vuelvo al detalle que quiero destacar, con el cual finalizo, que después de un problema siempre van a venir bendiciones de parte de Dios. Es que no hay situación que Dios no tome el control. La iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén, dos iglesias muy fuertes, y se les llegó a conocer como iglesias principales, dos modelos congregacionales, lograron superar las crisis con una diferencia dogmática, convocando un concilio en Jerusalén, pero a pesar de las diferencias dogmáticas, lograron una reconciliación doctrinal, extendiendo la misión de cada uno, y que no eran dos iglesias, sino que era una sola iglesia. Quiero terminar de la siguiente manera, aplicando cada uno de estos principios ante lo expuesto en esta temática. En primer lugar, siempre que la iglesia está caminando bien, rectamente, prepárese, porque vienen problemas, vienen situaciones difíciles, vienen situaciones adversas. En segundo lugar,
hay que ponernos de acuerdo, respetando las autoridades de la época. En tercer lugar, vemos cómo Pedro, el mismo Santiago, hermano de Jesús, ahora era uno de los principales de la iglesia de Jerusalén. Dios sigue repartiendo dones a cada uno como Él quiere, pero es importante también notar de que Dios también respalda a sus escogidos. Si por alguna razón usted ha dejado de hacer la obra por la cual Dios le encomendó, sea por la situación que sea, llegó el momento de poder levantarnos. La Biblia dice, con este versículo finalizo, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Oremos entonces. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque nos permites, Dios mío, buscar de tu presencia, buscar tu rostro. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poder predicar tu palabra. Gracias porque aprendemos que aún de los problemas, aún de los dogmas, los paradigmas que se levantan, tú vas a enriquecernos para llegar a un común acuerdo. Dios mío, pongo tu iglesia, pongo a cada persona que nos está escuchando en tus preciosas manos. Guárdales, ayúdales, auxíliales y sobre todas las cosas, ayúdales a buscar más de tu presencia. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Y bueno, vamos a entrar a lo que es a la lectura de cada uno de los comentarios de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias a usted que siempre está ahí dejándonos su comentario. Gracias porque eso nos impulsa a poder seguir adelante. Y bueno, rogarle siempre a cada uno de ustedes de sus oraciones para seguir bendiciendo sus vidas. Por aquí tengo una fanpage de Elin San Miguel, a mi hermana Ana Jiménez. Nos dice, Dios bendiga, hermanos, bendiciones, gusto saludarles. Aquí en sintonía desde Soyapango, bendiciones. Amén, bendiciones. Ana Ru, que el Señor la bendiga grandemente. Saludos a toda la familia. Y mi hermana Gloria Arévalo nos dice, alabanzas al Creador. Gracias por un día más que nos permite. Bendiciones, amados hermanos, y a todos los que están conectados. Amén, así sea, hermana, en el nombre del Señor. Mi hermana Sandra Fernández nos dice, pido oración por Carlos Rodríguez. Está en el hospital por COVID. Amén, hermana, con gusto. Vamos a estar orando. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice, bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios y nos alimente el alma. Hermosa alabanza. Bendiciones para todos los que estamos en esta transmisión. Amén, así sea, hermana Dorian. Bendiciones también para su vida. Mi hermano Joshua Arevalo nos dice, Dios es poderoso, nuestra única esperanza. Me da gusto verles, mis amados hermanos. Dios me los bendiga y bendiga el bonito programa. Amén, hermano, gloria a Dios. Mi hermana Lenny Ramírez Ortiz nos dice amén. Mi hermano Gerardo García nos envía un emoji. Gracias, hermano. Y nos dice amén, bendecido viernes, hermanos. Abrazos, amén, hermano Gerardo, bendiciones. Mi hermana Daisy Cruz nos dice, bendecido viernes, hermano, Dios colme de muchas bendiciones sus vidas, amén, amén, así sea. Mi hermana Maribel Álvarez nos dice, amén, así es Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, linda enseñanza. Amén, hermana, muchísimas gracias. Estos son los comentarios de la fanpage de Elin San Miguel. Amén. Tengo la fanpage de su servidor. Gracias a todas las personas que nos han sintonizado en esta fanpage. Quiero decirles que nos han sintonizado varias personas, entre ellas mi hermana Julia Ruano, que nos dice, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano, gracias por acompañarnos. Mi hermano Leví Aquino nos dice, Dios les bendiga grandemente. Hermano Melvin, hermana Mari, se les extraña mucho. Hermano Héctor Maradiaga les saluda. Saludos. Amén. Saludos, mi hermano Héctor Maradiaga, gracias por disfrutar con nosotros. Ya días no estaba con nosotros por acá, pero qué bueno poderle acompañar en esta preciosa oportunidad de día viernes. Mi hermana Nazuri Reyes nos dice, bendiciones para ustedes, oración por mi sanidad. Me han dicho que tengo un mínimo de azúcar, pero yo sé que Dios es que en Él confío. Dice, bueno, vamos a estar orando, mi hermana. Saludos hasta La Villal. Gracias por disfrutar con nosotros y saludos. Ya días no los vemos. Pero López de Flamenco, saludos familia, como fan destacado. Amén. Saludos Sandrita, gracias por acompañarnos. Gracias por disfrutar con nosotros de una edición más de este programa Reflexión. Teresa Martínez, Dios les bendiga. Gracias a Dios por amanecer otro día más, ya listo, escuchando la palabra de nuestro Dios. Amén. Saludos, mi hermana
Teresa Martínez, gracias por acompañarnos. Qué bueno que está con nosotros y ahí la vemos en los cultos de día domingo por la mañana. Bendiciones, saludos. Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth. No dudamos que Dios está con su vida, con su familia. Saludos. Mi hermana Nazuri Reyes, en otro comentario, oración por sanidad por la hermana Olga Lara y oración por mi hermano Luis Alonso por liberación de vicio y reconcilio. Dice, bueno, vamos a estar orando con gusto. Gracias, mi hermana. Gracias por poner esas peticiones. No dudamos que Dios puede obrar y romper todas esas cadenas. Vamos a orar por sanidad de nuestra hermana Olga Lara y también específicamente por mi hermano Luis Alonso por liberación de vicio y reconcilio. Elizabeth Miranda también termina con 3 fuertes amén, amén, dice amén. Bendiciones, mi hermana Elizabeth Miranda, gracias por acompañarnos, gracias a todos que están disfrutando de esta edición de su programa Reflexión. Así es, amén. Por aquí tenemos en la fanpage de Restauración 1450. Nos dice mi hermano Elvis Álvarez nos envía un emoji. Mi hermana Naomi Orellana también nos envía un emoji. Gracias por reportarse también de esa manera. Mi hermana Elena Pineda nos dice que Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente para usted, hermana Elena, y para cada uno de los que nos están sintonizando, que sea un excelente fin de semana. Y nos dice mi hermana Sofía Céspedes Salina, gracias, amén, nos dice, amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermana Audrey Díaz Gómez nos dice, oración por mi familia y mis hijos, amén, con gusto, nos dice, gracias, dice, amén, amén, con mucho gusto vamos a estar orando. Si nos pudiera poner por qué la oración, pues sería muy bueno. Pero con gusto vamos a estar orando por cada una de las peticiones. Estos son los comentarios de la fanpage de Restauración 1450M. Gracias por siempre estar en sintonía. Usted que quizás no lo hace, usted que quizás no nos deja su comentario, pero siempre está ahí en sintonía o está compartiendo este enlace, pues para nosotros es de mucho gozo y esperamos pues acompañarles cada día. Amén. Gracias, amados hermanos. Quiero saludar a los que nos sintonizan a través de la red social en Twitter y también los que nos sintonizan a través de nuestros canales en YouTube. Gracias por dejarse acompañar, disfrutar de esta edición de su programa Reflexión. No dudamos que Dios es el que está con nosotros, que Él nos permite, nos da salud para poder predicar su palabra en cada uno de estos programas. También no puedo omitir a todos los oyentes de Radio Restauración. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Usted también puede reportarse. Queremos saludarle a través de los 1450 AM de Radio Restauración. Que sea Dios obrando a favor de nuestras vidas. Vamos en este momento, sin más tardar, a poner delante de Dios cada una de estas peticiones. Hemos recibido en este programa unas peticiones, pero también tenemos peticiones de esta semana de los hermanos que se han estado reportando. No dudamos, mis queridos hermanos, que Dios es el que está obrando a favor de nuestras vidas. También quería decirles que vamos a seguir orando. Desde el día de ayer estamos orando por fortaleza para la familia de nuestra hermana Julia de Morataya, que tuvo la pérdida de su madrecita, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo cuando Él viene y nos fortalece. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos este hermoso privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra, compartir esta gracia infinita, esta gracia inmensurable. Ahora, Padre, depositamos tanto aquellas personas que tienen luto en su casa, que tienen, Señor, sufrimiento, fortaléceles, guárdales, guíales, sé tu propicio, ministrándoles de una manera especial a los que, Señor, esa enfermedad todavía no ha completado una obra sanadora, sino que va en un proceso. Dales paciencia, dales la seguridad de que lo que tú has iniciado lo vas a perfeccionar. Dios mío, ahora ponemos delante de tu presencia cada una de estas personas. Liberta al cautivo, fortalece al débil, da tu bendición a cada una de las personas. Te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, que
están poniendo su confianza en ti, Señor, porque si envían esas peticiones es porque saben que tú puedes obrar en sus vidas, Señor, y así lo creemos y por eso las ponemos delante de ti, Señor Jesús. En esta hora te pido por Alex Merlo, Señor, por mi hermano Heriberto Portillo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú obrando a favor de sus vidas, de Carlos Rodríguez también, que están enfrentándose, Señor, al COVID. Ten misericordia, Padre. Quita ese virus de sus cuerpos, Señor. Quita ese virus de esos organismos, Padre Santo. Sé tú obrando a favor de sus vidas, Señor, un milagro. Dale la sanación que necesitan sus pulmones, sus vías respiratorias, Señor. La fortaleza que necesitan sus cuerpos, esas defensas, Señor, también fortalécelas en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, también por Hazael Meléndez, Señor, por este bebé. Sé tú obrando a favor de su vida. Sánale, Señor, sácale con bien de ese hospital, Señor, que pueda ir con sus padres a su hogar, Padre Celestial. En el hueco de tu mano le depositamos por mi hermana Sandra Ortiz también, Señor, bendícela en gran manera. Por mi hermana Claudia Barrera, sé tú obrando a favor de tu hija, Señor. Tú conoces esa fuerte infección que ha llegado a su oído, Padre, de tal manera que ha llegado hasta el hueso de su cerebro. Tú conoces su situación tan complicada, pero sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Tú no tienes fronteras, tú no tienes límites, Señor. La ciencia sí la pueda tener, pero sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Y por eso te rogamos, Señor, que obres un milagro de sanidad a favor de esta vida. También te pedimos, Padre Celestial, por fortaleza de la hermana, Señor, Diana, que falleció. Sé tú fortaleciendo a sus compañeros de labores, Señor. Sé tú fortaleciendo a la familia también que tiene luto, Padre Celestial. Ten misericordia, consuela sus corazones, Señor. Te pido también, Padre Celestial, por mi hermana Élida Fernández, que quites esos dolores musculares que están perjudicando su cuerpo, Señor. Ayúdale, Señor Jesucristo, que pueda ser libertada de todos esos dolores y de las razones, Señor, por las cuales le está dando. Tú conoces la raíz de esos dolores. Sé tú obrando, Señor, un milagro de sanidad en su vida. Por mi hermana Blanca Barrera, Señor, dale la sanidad también que ella necesita. Por mi hermana, Señor Jesucristo, Nancy Quispes Cárdenas, Padre, que necesita sanidad, está hospitalizada. Señor Jesús, ten misericordia de su vida, Señor. Tú puedes obrar a favor de ella. Tú conoces la condición en la que se encuentra. Llega, Señor, hasta ese hospital. Te pido también por Sandra Fernández, Señor, que tiene problemas legales. Sé tú obrando, Señor, a favor de su vida. Tú conoces la situación, Señor, a la cual se está enfrentando. Obra, Padre Celestial, y resuelve todo problema. Te pido también por la vida, Señor Jesucristo, de los hijos, del esposo y hija de mi hermana Aida Aguirre, Señor Jesús Aguilar. Te pido obra, Padre Celestial, a favor de ella, en esos documentos de ellos, Señor. Obra de manera preciosa, Señor, que esos documentos puedan salir para sus vidas, Señor. Por mi hermana Xiomara Reyes, sánala, Señor Jesús. Los médicos han descubierto azúcar en su sangre, pero tú tienes poder para disolverla, Señor, para quitarla de esa sangre, ese azúcar, Señor Jesús. Te pido por mi hermana Olga Lara también, dale la sanidad que ella necesita. Tú puedes, Señor, sanar su vida completamente. Tú conoces, Señor, las enfermedades que ella se está enfrentando. Obra, Padre Santo, ese milagro que tanto deseamos por la vida de mi hermano Luis Alonso, Señor, que ha caído, Padre, en esos vicios. Tú tienes el poder para libertarle, para romper cadenas, Señor, de vicios en su vida. Libértale, Señor, que pueda volver a tus caminos, Señor, que pueda encontrar ese reconcilio contigo, Rey de Gloria. Te pido también por Audrey Díaz Gómez, Señor, por sus hijos, por su familia. Tú conoces la necesidad, Señor, que puedan estar atravesando. Bendice esta familia, Señor. Y por mi hermana Julia Morataya, Padre Celestial, que ha perdido a su madrecita. Ten misericordia, consuela su corazón, Señor. Sabemos que su corazón está dolido, pero te pedimos que seas tú fortaleciendo su vida, su familia, Señor. A todos en general fortalece, Padre, a la familia de mi hermana Julia Morataya, Señor Jesucristo. En el hueco de tu mano depositamos a cada uno de tus hijos, Señor.
Y te pedimos, Señor Jesucristo, en general, por todos aquellos que están enfermos, Señor, los que se están enfrentando a un problema, a una necesidad. Obra, Señor Jesús, a favor de cada uno de tus hijos. Gracias por permitirnos haber realizado este programa un día más, Señor, en este viernes 17 de septiembre. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga.